Le hemos colocado a esta predicación la prioridad de la vida espiritual. Ese es el tema de la predicación de esta tarde, la prioridad de la vida espiritual. En este mundo, en el cual vivimos, todos los días se viven muy deprisa, muy intensamente. Tantas cosas que tenemos que hacer que regularmente llega la tarde o la noche y decimos, no me alcanzó el día. Por más que me esforcé, tenía tantas cosas que atender desde la mañana y no pude terminar o atender las que tenía pendientes. Y es así como el mundo vive todos los días. Se levanta muy temprano, tiene un sinfín de cosas que atender y llega siempre la tarde con la misma necesidad de no haber concluido las cosas. Y esto mismo nos sucede a los cristianos. Nos levantamos por la mañana, quedamos atrapados en este ir y venir y no nos damos cuenta cuáles son las cosas más importantes o las prioridades que debemos de atender en nuestras vidas. Voy a pedirle que deje un apartado ahí y me acompañe a 1 de Pedro 2:21. Muchos de nosotros vivimos al límite todos los días, una vida muy exhausta, una vida muy ajetreada, donde vivimos llenos de perturbaciones en nuestro ánimo, corriendo de un lado hacia otro, y nos damos cuenta que la vida es muy agitada, y esto ha provocado que muchos cristianos no estemos enfocados en las prioridades que deben de ser atendidas de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pedro nos habla algo muy importante que Jesús nos dejó a nosotros. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué nos dejó Cristo? Ejemplo. Jesús nos enseña a través de su ministerio en esta tierra que lo más importante o la prioridad más importante que debe de atender el cristiano es su vida espiritual, es su comunión con Dios, es estar en paz con su Creador. Y Jesús nos deja un ejemplo en esta tarde de cómo debemos nosotros de atender nuestras prioridades. Porque si la parte espiritual no está bien cimentada, cuando vengan los problemas, los afanes de esta vida, no sabremos qué hacer o qué es lo primero que tenemos que hacer. Y Jesús nos deja un ejemplo muy claro. Lucas capítulo 10, versículo 38. Voy a invitarle que ahí en su Biblia me acompañe a buscar esta cita para entender acerca de las prioridades. El crecimiento espiritual debe de ser una de las máximas prioridades en la vida del cristiano, porque Jesús así nos dejó el ejemplo y nos deja la palabra, la enseñanza para ello. Si no tenemos cimentada nuestra prioridad, seremos afectadas o afectados en todas nuestras áreas. Dice Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Jesucristo, y una mujer llamada Marta le recibió en casa. ¿Quién lo recibió? Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Mire qué caso tan importante el que encontramos. Jesús llega a la casa de una familia, lo recibe Marta. Sin embargo, la que le presta atención en ese momento a lo que estaba diciendo fue María. Dice la Biblia en el versículo 3 que María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y es ahí donde no sabemos qué es lo más importante en mi vida, pastor. Tengo por un lado responsabilidad. Tengo por un lado el compromiso de atender la familia que tengo, de atender y traer el gasto, y no sé qué hacer porque quisiera estar en todas partes, pero no me alcanza el tiempo. Yo quisiera asistir a los cultos, los días de cultos, pero llega la hora del culto y tengo todavía mucho que hacer. Y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto.
Por un lado dice que María se dedicó a los quehaceres y pregunta, ¿es malo atender la casa o arreglarla? Claro que no, es algo necesario, la casa tiene que estar en orden, pero tenemos que ubicar qué es la prioridad. Dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y esto suena a queja. Dios, Jesús, habla con mi hermana y dile que me ayude con los quehaceres. Y Jesús deja un ejemplo y una enseñanza muy importante en ese momento. Pues que me ayude, dice. Y el 41, respondiendo a Jesús, le dijo, Marta, Marta, ¿qué le dijo? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Y es ahí donde Jesús nos enseña que los quehaceres de la vida cotidiana, por mucho esfuerzo que hagamos, nunca podremos alcanzar a terminar esos pendientes. Esas cosas nos tienen preocupados, nos tienen afanados, el tema de los hijos, el tema de la casa, el tema de qué vamos a traer el sustento, y ahí estamos en ese afán. Y nos olvidamos de la parte más importante, y la parte más importante fue la que hizo María en ese momento. ¿Y cuál fue, hermanos? Estar a los pies de Cristo. Todo tiene su tiempo en esta tierra. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, y hay tiempo para escuchar la palabra de Dios. Hay tiempo para orar, hay tiempo para leer la Biblia. Necesitamos entonces darle prioridad a lo más importante. ¿Se recuerda el mensaje de Mateo capítulo 7, versículo 24? Acerca del fundamento. Vamos a leerlo. Vaya conmigo. Vamos a ir a Mateo, al Evangelio de Mateo capítulo 7. Acerca de lo importante que debe de ser colocado el fundamento. Y dice Mateo 27, 24, ¿ya lo tiene? Cualquiera pues que me oye estas palabras, y ya habla de todo el capítulo 5, 6 y 7, el mensaje del monte, del sermón del monte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Quién es un hombre prudente, una mujer prudente? Alguien prudente en la Biblia es el que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica. Es alguien prudente, alguien que le da la prioridad a las cosas de Dios. Recordemos que en esta tierra, hermanos, somos peregrinos y extranjeros. Estamos de paso. Tenemos que darle también atención a la eternidad de nuestra alma. ¿Dónde vamos a estar cuando partamos de esta tierra? Y tenemos que prepararnos para ello, para el encuentro con Dios. Lo demás es importante, pero la prioridad debe de ser Dios. Dice el versículo 24, que edificó su casa sobre la roca. Qué importantes son los fundamentos. Yo me hacía una pregunta ahora que estaba estudiando la carta a los hermanos en Tesalonicenses. ¿Por qué esta iglesia, a pesar de las pruebas, se mantuvieron firmes? ¿Por qué esta iglesia que fue joven, tenía un mes de haber sido edificada por la gracia de Dios a través del apóstol Pablo? ¿Por qué esta iglesia se quedó como un ejemplo para nosotros hoy de cómo debemos de vivir nuestra vida en Cristo? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Que los hermanos en Tesalonicenses, hermanos, eran unos hermanos que estaban con sus prioridades bien definidas, y la primordial era la comunión con Dios. Dice el versículo 25, descendió lluvia, vinieron vientos, ríos, y soplaron vientos. Esto es el ejemplo de los problemas de la vida. Los ríos, la lluvia y los vientos son las tempestades que vienen a nuestra vida y nos golpean siempre. La salud la perdemos, los hijos no están caminando bien, nos quedamos sin trabajo, un ser querido partió, y son cosas que vienen y nos golpean y nos tocan. Y es ahí, en las pruebas, donde nos damos cuenta cuál es nuestro fundamento, cuál es nuestra prioridad. Si estamos bien cimentados, van a tambalearnos, pero vamos a estar siempre cerca de Dios. Vamos a descansar en Cristo. Vamos a tener esperanza en Cristo Jesús. Porque dice aquí el versículo 25,
golpearon contra aquella casa, entiéndase familia o persona, ¿y qué sucedió? Y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Es decir, vendrán problemas, tocarán a nuestra puerta, pero siempre confiaremos en Dios. Y vamos a decir como dice la carta a los Romanos: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo contrario, dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Quién es alguien insensato? El que escucha, pero no hace o no obedece. Que edificó su casa sobre la arena, es decir, pensamientos míos, lo que yo creo, lo que yo siento que debo de ser. Pero también se le olvida a esta persona que también viene la lluvia, los ríos y los vientos y golpean también contra esa vida, contra esa familia. Y dice aquí el texto: y dieron con ímpetu contra aquella casa, ¿y qué sucedió? Y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no había fundamento. No había nada que sostuviera esa vida, esa familia. Por eso Jesús, en el texto que estamos leyendo de Lucas 10:38, le dice a Marta: lo más importante, Marta, lo más importante es la comunión con Dios. Los quehaceres tendrán su momento, pero lo importante o la prioridad debe de ser lo que María está haciendo. Vamos a concluir Lucas 10 y leer el versículo 41. Debemos de aprender a distinguir entre lo esencial y lo importante. Dios quiere que antes que nuestro servicio a Dios, que nuestra comunión con Dios, esté un tiempo con el Señor. Dice el versículo 41 de Lucas 10, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Con cuántas? Con muchas. Pero solo una cosa es necesaria, o solo una cosa tiene prioridad. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué? Porque lo que María hizo le va a servir para esta vida y para la eternidad. Estar con el Señor. Esa parte nadie nos la puede quitar, porque siempre está con Cristo y Él está con nosotros. Qué importante es tener presente esta palabra de parte de Dios. Lucas, allá atrás, en el capítulo 6, Jesús viene ampliando un poco más acerca de esto. Lucas 6:47, Jesús habla también del tema del fundamento aquí, que hemos leído, y de la prioridad de la vida espiritual. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, ¿qué hizo? Cavó, y dice, y ahondó. Es decir, no solamente puso un fundamento, no, excavó, buscó la parte sólida y comenzó a poner un fundamento ahí. ¿Sabe que Dios está interesado que en esta iglesia usted tenga fundamentos y convicciones sólidas en cuanto a la vida cristiana? Porque las necesitamos. En nuestras pruebas y tribulaciones necesitamos que nuestro fundamento y convicciones estén bien cimentados. Y puso el fundamento sobre la roca, dice el texto. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Ahí está. Aquí la lluvia nos habla de problemas, de dificultades. Y sabe que es importante que haya familias fuertes y sólidas. Y quien pueda hacer sólida tu familia es Cristo Jesús. Nadie más. A veces vemos matrimonios sólidos y uno se pregunta: ¿y cómo le hacen para mantenerse tanto tiempo juntos? La respuesta es el fundamento que tiene esa pareja, esa relación, hermanos. Qué importante es eso. Versículo 49, mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, una base muy inestable, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande, ¿qué? Y fue grande su ruina de aquella casa.
Y todo esto es resultado, hermanos, de nuestra prioridad que debe de ser Dios. ¿Cómo sabemos que nuestra vida está sólida en Cristo? ¿Cómo sabré yo si mi familia la estoy guiando en las cosas de Dios de una manera sólida y responsable? ¿Sabe cuándo? Cuando vengan a tu vida los problemas. Cuando tengas encima el problema con la familia, con el trabajo, con el dinero. ¿Y qué haces en ese momento? ¿Tiras la toalla o confías en Cristo? Es ahí donde sabemos en dónde hemos edificado nuestra vida en Cristo Jesús. Qué importante es eso en nuestras vidas. Filipenses 3:10. La prioridad más importante que debemos de tener debe de ser Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 10: a fin de conocerte y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, ¿en qué, hermanos? En su muerte. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De cómo Cristo terminó su vida en esta tierra. Una de las cosas que a veces no sabemos cómo reaccionar es cuando parte un ser querido. Pero el apóstol Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Nos puede doler la partida de un ser querido, pero también sabemos que es mejor estar con Cristo por la eternidad. Y ahí tenemos que cimentar nuestra vida. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: a fin de conocerte. Debemos de conocer a Dios, que Dios no únicamente va a ayudarnos en esta vida, sino también después de esta vida. Pero es necesario conocer su palabra, llegando a ser semejante a Él en su muerte, llegando a ser semejante como a Cristo, que aún a pesar de las pruebas, siempre estuvo dispuesto a cumplir el propósito por el cual el Padre le había mandado a esta tierra. Qué importante es eso para nosotros en esta tarde, hermanos. Vamos a regresar al texto que leímos al principio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y vamos a ver la prioridad de estos hermanos. ¿Por qué fueron tan firmes? Su fe estaba cimentada en Cristo Jesús. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas. Recordemos que esta iglesia tuvo escasamente un mes que el apóstol Pablo estuvo con ellos y levantó la iglesia, y luego tuvo que irse y ya no regresó. Pero Dios cuidaba de la iglesia. Versículo 2: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. Es decir, Pablo no pudo regresar a la iglesia, pero sí envió a Timoteo para que alentara a la iglesia, para que la iglesia se mantuviera firme. ¿Y qué fue lo que pasó en ese regreso de Timoteo? Dice: para confirmaros y exhortaros respecto a qué. Y sabe que la fe es una elección. Creer en Dios es una elección. Usted decide, o usted elige creer o no creer en Dios. Los que elegimos creer en Dios sabemos de que nunca estaremos solos, que Dios estará con nosotros. Pero la iglesia en ese lugar fue exhortada y fue confirmada conforme a su fe. Es decir, la visita de Timoteo ayudó para que ellos confirmaran sus prioridades. ¿Qué era lo más importante para ellos? Y era caminar con Dios y descansar en Dios, aún por encima de las tribulaciones y de las luchas que tenían en ese momento y en ese lugar. Ahí mismo, pero vamos a ir al capítulo 5, primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El apóstol Pablo le dice esto: y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. La santificación es un proceso en el cual vivimos los cristianos. Todos los días, a través de la obra de Cristo,
nos limpiamos más para que nuestra vida glorifique a Dios a través de nuestro testimonio. Y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, es decir, todo lo que somos nosotros, debe de ser para la gloria y honra de Dios. Todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de ¿quién? Es decir, mientras venga o entre tanto viene Cristo, nuestra vida tiene que mantenerse una vida digna de Cristo, con testimonio firme. Y para eso es necesario cimientos firmes y esenciales en nuestra vida, hermanos. Qué importante es que tengamos presente esta palabra de parte de nuestro Dios. Concluimos en Lucas 12:16. Lucas 12:16 al 21. Dice Jesús al respecto: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Cuál era la prioridad de este hombre rico, hermanos? Lo que él tenía, sus cosas materiales. La prioridad para él era lo que él había logrado. Dice que era un hombre rico, había conseguido muchas cosas. Y su prioridad, su vida giraba alrededor de lo que tenía. Su esfuerzo, su energía era basada en lo que él había producido. 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es decir, creció tanto su empresa, lo que él tenía le dio tanto, que no tenía dónde colocarlo. Su prioridad obviamente se dedicó a emprender en esta tierra, y le fue muy bien, materialmente hablando. Y dijo, versículo 18: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es decir, decidió que se multiplicara todo lo que él tenía. Ese fue su prioridad, ese fue su anhelo. Tenía y quería tener más. Quería y se sentía seguro con lo que él tenía. 19. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pregunta: ¿él pensaba que un día iba a morir? No, él no pensaba que iba a morir. Como mucha gente piensa que, bueno, la vida está aquí muy bien, muy placentera. Pero dice Hebreos, está establecido que el hombre muera una sola vez. Es decir, la muerte va a llegarnos a todos algún día. Dios quiera que sean muchos años, pero nadie lo sabe más que Dios. Pero este hombre de la parábola dice: tengo muchos bienes. Y le dijo a su alma: regocíjate en lo que tienes, bebe, disfruta lo que tienes. Pero el versículo 20 nos da la lección Dios. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, pregunta, ¿de quién será? Y sabe que es aquí donde Dios esta tarde quiere dejarnos una profunda reflexión. A veces nos enfocamos en tantas cosas en esta tierra, hermanos, y descuidamos lo más importante. Este hombre rico de la parábola nunca pensó que le llegaría el tema de la muerte, pero también le tocó. Y todo lo que él pudo crear y levantar, dice aquí, no sabes para quién fue. Hay una frase en el mundo que dice: nadie sabe para quién trabaja. Tú tanto trabajaste, luchaste, te esforzaste, y tú no sabes si lo que conseguiste lo van a conservar tus hijos. No es malo trabajar, tenemos que hacerlo, pero lo más importante es estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Eso es lo más importante. Todos los días tenemos cosas importantes, hermano. Todos los días tendremos cosas que son de suma importancia, pero la prioridad debe de ser Dios en nuestra vida. Y después lo demás. Concluye el versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
¿Sabe por qué? Porque el que es rico para con Dios sabe que está preparado. El día que Dios disponga, está preparado para darle a Dios gracias y partir de este mundo. Y ya dejamos lo demás en el orden. Esta tarde es muy importante y me da gusto que esté usted aquí en la iglesia, porque esta palabra es importante para nosotros. Si queremos una vida sólida, necesitamos tener una prioridad. Y recuerde esto, nuestra prioridad es Dios, su palabra y la oración. Eso es lo más importante. De los ríos, de los vientos y de las lluvias, no podemos evitarlas, van a venir. Pero preocupémonos que cuando vengan estemos firmes y cimentados en Cristo Jesús. Amén.